Capítulo 101. Orochimaru no pudo evitar sentir una extraña sensación de satisfacción. Tenía razón. La niña que tenía ante él, Yakushi no era otra que la futura directora del orfanato, quien criaría a Kabuto Yakushi, uno de los subordinados más brillantes y leales de Orochimaru. Conocida como la Miko errante, Nonou se convertiría en una espía experta y una ninja médica altamente cualificada. Verla a esa edad le dio una idea a Orochimaru. Tal vez, en lugar de esperar a que Kabuto aparezca en escena, ¿por qué no empezar antes y preparar a Nono para que sea su asistente? Orochimaru asintió para sí mismo pensativamente. Había considerado a innumerables personas para ser su asistente. Entre ellas, Tsunade siempre había sido la candidata más adecuada. Poseía una sólida experiencia médica, un profundo conocimiento de venenos y antídotos, y la capacidad de curar incluso las heridas más letales. Era, en muchos sentidos, la asistente perfecta. Pero tenía un defecto fatal: su lealtad a Konoha y su linaje como miembro del clan Senju. Tsunade jamás traicionaría a Konoha, ni siquiera por él. Si Orochimaru alguna vez se convertía en enemigo de la aldea o se veía obligado a realizar experimentos más extremos, sin duda ella sería la primera en enfrentarse a él. Y eso era algo que Orochimaru no podía permitirse. No, por otro lado, era aún joven, impresionable y llena de potencial. Ya estaba en Root, recibiendo formación en el arte del espionaje, y mostraba indicios de competencia médica. Si lograba moldearla desde tan joven, podría convertirse en la asistente perfecta, leal solo a él. Tal vez sea hora de intentarlo, pensó Orochimaru mientras observaba a la chica. En ese momento, Yakushi no era solo una niña de 4 o 5 años. Una huérfana que Danzo recogió por sus talentos únicos y la llevó a Root para entrenarla. Aún se estaba adaptando a su nueva vida, mirando a su alrededor con inocente curiosidad. Orochimaru notó que lo miraba con los ojos muy abiertos, preguntándose quién era ese hombre desconocido. A diferencia de los demás en Root, que llevaban la armadura y las máscaras estándar, Orochimaru vestía como un chunin normal, lo que la intrigaba aún más. ¿Quién es esta persona?, pensó Nono. No viste como los demás. Debe ser importante si anda por ahí con Danzo-sama. Llevaba poco tiempo allí, pero comprendía bien la jerarquía. Danzo y sus subordinados eran los protectores silenciosos de Konoha, operando desde las sombras. Los ninjas raíz eran de élite, siempre enmascarados y con armadura. Sin embargo, allí estaba Orochimaru, caminando libremente sin la vestimenta habitual de raíz, junto a Danzo, el mismísimo líder de raíz. Eso significaba algo. Danzo, al notar el silencio momentáneo de Orochimaru, preguntó: ¿qué pasa? ¿Querías elegir a la niña como tu oponente? Orochimaru salió de sus pensamientos. Claro que no, dijo con una leve sonrisa. Tú y los demás que elegí antes, vengan juntos a por mí. ¿Juntos? Danzo levantó una ceja. ¿Seguro? Los ninjas bajo el mando de Danzo no eran comunes. Cada miembro de la raíz fue seleccionado personalmente por Danzo, e incluso los más débiles eran chunin de élite. Orochimaru acababa de convocar a 5 de ellos. Incluso si Orochimaru tuviera la fuerza de un ninja de alto rango, sería difícil controlar a los 5 a la vez. Orochimaru simplemente asintió. Estoy seguro. Danzo, tras recibir la confirmación, dio la orden. Todos los demás, despejen la sala. Los que fueron llamados, quédense. La sala se vació rápidamente, dejando solos a Orochimaru y a los 5 agentes de la raíz. Los 5 ninjas se miraron entre sí, sin saber qué pensar de la situación. Muchos menospreciaban a Orochimaru. Para ellos, era simplemente el discípulo de Hiruzen Sarutobi, el Hokage. Nadie sabía de su desempeño en los exámenes Chunin, ni de su destreza en la investigación científica. Ciertamente no entendían por qué Danzo se empeñaba tanto en mantener a Orochimaru cerca. Hubo un pensamiento compartido entre los 5. ¿Por qué Danzo-sama lo favorece tanto? No veían a Orochimaru como nada especial, y ahora los estaba desafiando a 5 a la vez. Intercambiaron miradas, preguntándose en silencio si debían ir con todo. Después de todo, no querían dañar accidentalmente a alguien a quien Danzo claramente apreciaba. Al ver su vacilación, Orochimaru sonrió con suficiencia. Si no tienen la intención de matar, no tendrán ninguna oportunidad contra mí. Esa declaración hizo que los ninjas de la raíz se pusieran rígidos. ¿Este tipo habla en serio? Si Danzo-sama da la orden, no tengo problemas en pelear contigo, dijo otro, dando un paso adelante. Danzo-sama, por favor permítanos involucrarnos plenamente, agregó la ninja. Danzo los miró con los ojos entrecerrados. Estaba en una situación difícil.
No podía dejar que se contuvieran, o la sesión de entrenamiento sería inútil. Pero al mismo tiempo, si Orochimaru resultaba gravemente herido, arruinaría todo el progreso que había logrado con él. Tras pensarlo un momento, dijo, hazlo lo mejor que puedas, pero controla la fuerza de tus ataques. Con eso, los ninjas raíz se inclinaron y dirigieron toda su atención a Orochimaru. Habían recibido la orden. Ahora podían luchar con dignidad. Pensaban que esta batalla sería fácil, pero estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Orochimaru no perdió el tiempo. Desde el inicio del combate, sus movimientos fueron fluidos y rápidos, casi antinaturales. Es más rápido de lo esperado. Cuidado, no lo ataquen de frente. Gritó uno. Su fuerza no es ninguna broma. Antes de que los ninjas raíz pudieran reagruparse, Orochimaru actuó. Jutsu de invocación. Estallido. Una nube de humo blanco llenó la habitación y, cuando se disipó, uno de los ninjas se encontró cara a cara con algo que se movía a gran velocidad, demasiado rápido para que él pudiera reaccionar. ¡Zas! Una sombra negra emergió del humo y lo golpeó en el cuello antes de que pudiera defenderse. La sombra retrocedió con la misma rapidez, dejándolo tambaleándose hacia atrás, agarrándose el cuello en estado de shock. Una serpiente. El ninja no podía creerlo. Lo había derribado una serpiente, nada menos que invocada por Orochimaru. Y no era una serpiente cualquiera, sino anormalmente rápida, más rápida que cualquier invocación que hubiera encontrado. Los otros ninjas Road se quedaron congelados por la incredulidad. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo pudo una serpiente eliminarlo tan fácilmente? Mientras estaban allí en estado de shock, la serpiente, ahora enrollada alrededor de la cintura de Orochimaru, asomó la cabeza y lo miró, hablándole con una voz llena de adulación. Maestro, hice un buen trabajo. La serpiente no solo había hablado, sino que también había expresado emociones. ¿Estaba adulando a Orochimaru? Esto es una locura, murmuró uno de los ninjas raíz en voz baja, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Capítulo 102. Hay muchos tipos de bestias de invocación en el mundo ninja, pero las que hablan suelen ser de rango superior. Normalmente, una bestia de invocación parlante no sería una sorpresa para un ninja. Después de todo, Enma, el rey mono de Sarutobi Hiruzen, podía hablar y expresar emociones. Sin embargo, una serpiente conocida por su sangre fría e inexpresiva, mostrando emociones al hablar. Eso sí que era algo inusual. Los ninjas de la raíz que observaban estaban visiblemente inquietos. Simplemente se sentían raros. La serpiente, enroscada en la cintura de Orochimaru, continuó hablando con una voz sorprendentemente infantil. Gracias, maestro. Gracias a su ayuda soy mucho más rápido. Orochimaru sonrió ante el halago. En efecto, tu velocidad ha mejorado mucho, dijo, acariciando con indiferencia la cabeza de la serpiente. Esta serpiente, ahora llamada Yamata, inspirada en Yamata no Orochi, la legendaria serpiente de 8 cabezas de la mitología japonesa, no era una serpiente común. Originalmente, había sido una simple pitón. Pero tras usar 3 dosis del fluido evolutivo de Orochimaru, cambió de piel 3 veces, volviéndose cada vez más oscura, pequeña y poderosa. Lo que antes era una gruesa pitón flor, del tamaño de la pierna de un adulto, se había convertido en algo más peligroso, con un cuerpo tan grueso como el brazo de Orochimaru y escamas negras como la noche. El ninja raíz, mordido por Yamata, comenzó a entrar en pánico. Su cuerpo estaba completamente inmovilizado, y la mordedura se encontraba en una arteria principal. El color negro de la serpiente, combinado con la ubicación de la mordedura, le hizo pensar en veneno y muerte inminente. Sus compañeros de equipo, al presenciar esto, no pudieron evitar expresar su preocupación. ¿Qué está pasando en Río? Esa serpiente parece mortal. ¿No deberías curarla? Incluso Danzo, normalmente sereno, frunció el ceño. Les había dicho a sus subordinados que controlaran sus ataques, pero parecía que la serpiente de Orochimaru había ido directo a por el tiro mortal. ¿Orochimaru, no fue demasiado? ¿Morder una arteria directamente? Preguntó Danzo. Orochimaru lo ignoró con una sonrisa burlona. Tranquilo, la mordedura de Yamata solo paraliza el cuerpo. No corre ningún peligro real. ¿Parálisis? Uno de los otros ninjas raíz levantó una ceja con incredulidad. No puede ser. Mira el color de la serpiente. Es completamente negra. Es señal de veneno. Ryo, que se había sujetado el cuello aterrorizado, se dio cuenta de que no había señales de envenenamiento. Ni piel ennegrecida, ni espuma por la boca. Solo inmovilidad total. Danzo, que había estado observando atentamente, sabía que Orochimaru no era de los que mentían ni exageraban.
Si Orochimaru decía que la mordedura de la serpiente solo le causaba parálisis, probablemente era cierto. Orochimaru se encogió de hombros, claramente indiferente al escepticismo. Bueno, si no quieren creerme, ¿por qué no vienen a comprobarlo ustedes mismos? Dijo, señalando a Yamata. Pero tengan cuidado. Si Yamata los atrapa, terminarán como Ryo. Mientras hablaba, Orochimaru le dio una patada suave en el estómago a Ryo, enviándolo a volar por la habitación. Ryo aterrizó con un golpe sordo, incapaz de amortiguar la caída. El resto de los ninjas raíz intercambiaron miradas, ahora aún más cautelosos. No solo tenían que enfrentarse a Orochimaru, sino también a la serpiente, que era lo suficientemente pequeña como para deslizarse sin ser detectada y lo suficientemente rápida como para atacar sin previo aviso. La batalla continuó, pero en 3 minutos, los 5 ninjas raíz fueron mordidos por Yamata. Todos experimentaron el mismo efecto paralizante. Sus cuerpos los traicionaron al desplomarse en el suelo, incapaces de moverse. Uno de los ninjas, luchando por hablar a pesar de la parálisis, logró susurrar. Esto no es veneno. ¿Es como una técnica de atadura corporal? El grupo se dio cuenta. La serpiente no usaba veneno, sino algo mucho más insidioso, un jutsu similar a la técnica de vinculación corporal, una habilidad típicamente usada por Anbu de élite o expertos en genjutsu. Pero esto provenía de una serpiente. Orochimaru miró a Yamata, quien se había deslizado de nuevo sobre su hombro. En efecto, Yamata ha evolucionado para desarrollar una forma de poder espiritual. Cuando muerde, inyecta energía espiritual que inmoviliza al objetivo, como un genjutsu. Los ninjas de Road quedaron atónitos. ¿Una serpiente capaz de realizar algo parecido a una técnica de atadura corporal? Esta no era una bestia de invocación común y corriente. Danzo, observando desde la distancia, comprendió ahora la profundidad de la investigación de Orochimaru. Orochimaru no solo experimentaba con técnicas ninja, sino que traspasaba los límites de la naturaleza misma, transformando criaturas en algo mucho más allá de su forma original. ¿Por qué no hacerlo más agresivo? ¿Podrías haber desarrollado una neurotoxina o algo más letal?, preguntó uno de los ninjas de la raíz, intentando disimular su incredulidad. Orochimaru sonrió con sorna. Porque un enemigo vivo es más útil que uno muerto. Capturar a un oponente vivo abre más posibilidades. Esta siempre había sido la filosofía de Orochimaru. Los sujetos muertos tenían una utilidad limitada. Los vivos, en cambio, podían ser utilizados para experimentos, interrogarlos y utilizarlos en futuras investigaciones. Inmovilizarlos sin matarlos era mucho más valioso. Orochimaru observó a los 5 agentes de la raíz caídos con expresión aburrida. Esperaba que alguno de ustedes me mostrara algo interesante, pero parece que los sobreestimé. Ninjutsu común, técnicas elementales básicas, nada destacable. Su tono destilaba decepción. Ninguno de estos sirve para clonar, pensó Orochimaru. Si iba a clonar a alguien, necesitaba que fuera excepcional en más aspectos que solo su dominio básico del ninjutsu. Con un pequeño suspiro, Orochimaru llamó a Yamata para que volviera a su lado y le hizo una leve reverencia a Danzo. Supongo que lo dejaré así por ahora. A Danzo no pareció molestarle que sus 5 ninjas raíz yacieran paralizados en el suelo. Asintió, indicando a los demás miembros de la raíz que cuidaran de sus compañeros caídos. Antes de salir de la sala de entrenamiento, los ojos de Orochimaru se dirigieron brevemente hacia Nonoyakushi, quien permanecía en silencio a un lado, observando todo con los ojos muy abiertos. Capítulo 103. Yakushi no, eres alguien a quien recurrir, pero no por ahora. En ese momento, Nono era demasiado joven e inexperta para ser de alguna utilidad. Orochimaru decidió que sería mejor dejar que Danzo la moldeara un poco primero. Cuando llegara el momento, podría intervenir y tomarla bajo su protección, ya formada y preparada, sin tener que perder tiempo cultivándola él mismo. Tras salir de la sala de entrenamiento de la raíz, Orochimaru notó que los demás ninjas intercambiaban miradas confusas. No entendían por qué se había marchado sin decir palabra después del combate. Parecía extraño, pero algo estaba claro. La fuerza de Orochimaru los había sorprendido. Derrotar a 5 de ellos, incluso con la ayuda de Yamata, no era algo que hubieran esperado. Lo habían subestimado enormemente, y eso les había costado caro. En cuanto a Nono, seguía desconcertada. El joven que acababa de luchar contra ellos parecía mucho más joven que muchos ninjas de élite de Root, pero sus habilidades eran claramente de otro nivel. ¿Y por qué no llevaba una máscara como los demás? Era extraño, realmente extraño. Pero Orochimaru no se detuvo en eso. Tras dejar Raíz, regresó a su hogar, con la mente llena de pensamientos.
Solo le tomó una noche tomar una decisión. No podía permitirse perder más tiempo. Incluso si eso significaba utilizar más recursos, necesitaba seguir adelante. La idea era simple: encontrar un ninja para clonar. La persona no tenía que ser especial, solo apta para el experimento. Pero quienquiera que fuera no podía ser de Konoha. Lo último que Orochimaru necesitaba era que alguien reconociera al clon y empezara a hacer preguntas. Eso traería complicaciones. Con eso en mente, Orochimaru fue a la oficina del Hokage temprano a la mañana siguiente. Quería aceptar una misión relacionada con ninjas rebeldes. Su plan era capturar a uno de ellos, fortalecer sus genes y comenzar a experimentar de inmediato. Pero tras pensarlo bien, se dio cuenta de que su plan tenía una falla. Tsunade y Jiraiya probablemente se unirían a él en la misión. Si estaban con él, ¿cómo podría secuestrar discretamente a alguien para su experimento? Sería difícil de explicar, sobre todo si lo descubrían. Después de sopesar sus opciones, decidió abandonar la misión y recurrir a Danzo. Pasaron unos días más. Orochimaru pasó ese tiempo en su laboratorio, ultimando los detalles de su plan antes de regresar a Raíz. Cuando llegó, se acercó directamente a Danzo. La tecnología de trasplante de células está casi lista. Pero necesito un sujeto vivo para hacer pruebas, dijo Orochimaru sin rodeos. El rostro de Danzo se iluminó de satisfacción. Es una excelente noticia, dijo. Hemos capturado a algunos ninjas rebeldes recientemente. Puedes usar a uno de ellos para tu experimento. Orochimaru se quedó un poco desconcertado. Si lo hubiera sabido antes, no habría perdido tanto tiempo. Parecía que Danzo, siempre tan planificador, había previsto esta necesidad con mucha antelación. Capturar ninjas vivos no era tarea fácil, ya que muchos preferían morir antes que ser hechos prisioneros. Pero Danzo tenía sus métodos, y no era de extrañar que lograra capturar a algunos. Condujo a Orochimaru por un pasillo oscuro y estrecho dentro del cuartel general de la Raíz. Al final del pasillo había una puerta de madera. Danzo la empujó, revelando varias celdas pequeñas en el interior. Esta área solía usarse para detener a los ninjas de la Raíz que habían desobedecido órdenes, pero ahora servía como zona de detención temporal para los ninjas rebeldes que habían capturado. Solo había 3 prisioneros. Parecían medio muertos, yacían débiles en el suelo, con el cuerpo golpeado y destrozado. Para impedirles usar ninjutsu, Danzo había ordenado que les cortaran la mano derecha, impidiéndoles hacer señas. Estos hombres llevan aquí un tiempo, dijo Danzo con tono serio, como si hablara del tiempo. Si no hubieras venido pronto, no habrían durado mucho más. Orochimaru miró a los prisioneros. Estaban en terribles condiciones, medio muertos de hambre, sin extremidades y encadenados. Era evidente que no tenían ninguna esperanza de escapar. ¿Por qué no usar una técnica de sellado de chakra?, preguntó Orochimaru con indiferencia. Cortarles las manos parece un poco tosco. Danzo negó con la cabeza. Konoha no es experta en técnicas de sellado. Aparte del puño suave del clan Hyuga, no hay mucho que podamos hacer para restringir el chakra de esa manera. Orochimaru asintió, comprendiendo. La mayoría de las técnicas de sellado provenían del clan Uzumaki, y con su declive, estas técnicas se habían vuelto escasas. Naturalmente, Danzo no le pediría ayuda a Uzumaki Mito. Volvió su atención a los prisioneros. ¿Qué tipo de habilidades tienen? Danzo los señaló uno por uno. El hombre de la izquierda es más bien bruto. Fuerte, pero poco más. El del medio usa genjutsu, y el chico de la derecha puede absorber chakra. ¿Absorber chakra?, preguntó Orochimaru con interés. Es decir, ¿puede drenárselo a otros y usarlo para sí mismo? Danzo asintió. Así es. Entonces lo tomaré, dijo Orochimaru con decisión. La absorción de chakra no era una habilidad extremadamente rara, pero sin duda era útil. Orochimaru recordaba a 2 individuos de sus propias filas que poseían este poder en la línea temporal original. Uno era Hirobo, de los 4 del sonido, y el otro, un personaje secundario, Yoro Yakado. Incluso figuras poderosas como Kisame y Pain poseían variantes de esta habilidad. Si bien no era un talento innovador, tenía sus usos, especialmente en situaciones donde el manejo del chakra era fundamental. Danzo, sin embargo, tenía sus preocupaciones. Orochimaru, muchos de los ninjas fuertes que hemos capturado en el pasado no pudieron resistir el poder de las células del primer Hokage. Puede que este chico tampoco sea lo suficientemente fuerte. No importa, respondió Orochimaru con calma. Estas primeras pruebas están destinadas a fallar. Todo es parte del proceso. Además, esto es clonación, no trasplante de células. La fuerza física del sujeto es menos importante.
Danzo pareció tranquilizado por esta lógica y les indicó a sus subordinados que sacaran al chico. El prisionero, un joven de 20 y pocos años, fue sacado a rastras de la celda. A pesar de su piel pálida y su atractivo rostro, parecía medio muerto de hambre y desangrado. Su brazo amputado hacía tiempo que había dejado de sangrar, pero sus ojos estaban apagados, mostrando el peso de su desesperación. A Orochimaru no le importaba nada de esto. Solo necesitaba las células del joven. Una hora después, el joven yacía inmovilizado en una mesa de operaciones en el laboratorio secreto de Orochimaru. Los hombres de Danzo se habían marchado, dejando solo a Orochimaru y a su futuro sujeto de experimentación. El niño, al ver la jeringa en la mano de Orochimaru, se llenó de miedo. ¿Qué vas a hacerme?, tartamudeó. Orochimaru lo miró, ligeramente sorprendido de que el chico aún tuviera fuerzas para hablar. ¿Sigues consciente? Impresionante, dijo con una risita sombría. Ustedes, ninjas de Konoha, los maldeciré al infierno, bastardos, espetó el chico, con voz débil pero llena de veneno. Antes de que pudiera continuar con sus maldiciones, Orochimaru le inyectó tranquilamente la jeringa, hundiendo la aguja en la arteria del joven. En cuestión de momentos, el cuerpo del niño se quedó flácido y su conciencia se desvaneció a medida que la anestesia hizo efecto. Capítulo 104. Inyectar anestesia antes del experimento era un protocolo básico para Orochimaru. Una vez que el sujeto estaba inconsciente, el siguiente paso era administrar el fluido de reparación genética para restaurar su cuerpo a una condición óptima. El hecho de que el prisionero estuviera inconsciente y no pudiera tragar no era un problema. El chakra podía usarse fácilmente para guiar el fluido por su garganta. En este mundo, el chakra tenía muchas aplicaciones, y esta era solo una de ellas. Tras el efecto del fluido reparador genético, Orochimaru administró una dosis del fluido de mejora genética básica genuina. En 10 minutos, el cuerpo del joven comenzó a responder a las mejoras. Con calma, Orochimaru llevó la mesa de operaciones al área de drenaje de su laboratorio y, con una rápida señal con la mano, convocó un chorro de agua usando liberación de agua para limpiarlo a fondo. Una vez finalizado el procedimiento, trasladó al sujeto a una cámara secreta que había construido con esmero durante los últimos 6 meses. La cámara estaba oculta en las profundidades del laboratorio, tan profunda que ni siquiera Danzo la conocía. Orochimaru había usado técnicas de liberación tierra para excavarla él mismo. No era un espacio especialmente grande, pero estaba bien equipado y albergaba 3 cápsulas experimentales de vidrio. Estas cápsulas eran clave para el proceso de clonación de Orochimaru, permitiéndole cultivar y desarrollar 3 clones a la vez. El nivel tecnológico actual de Konoha no era lo suficientemente avanzado para una operación así, pero Orochimaru no dependía de la tecnología de Konoha. Tenía acceso a tecnología avanzada del mercado negro a través de su sistema, que proporcionaba de todo, desde equipo especializado hasta generadores de energía silenciosos que garantizaban que el laboratorio permaneciera oculto. Ahora venían los pasos cruciales. Borrar la memoria del sujeto, implantar nuevos recuerdos y añadir las habilidades necesarias. Orochimaru ya había elaborado un esquema aproximado de las habilidades del clon. No quería que fuera demasiado fuerte, ya que eso podría causar problemas de control. El plan era simple. El clon contaría con mejoras genéticas básicas, una versión diluida de las células del primer Hokage y un par de 3 Tomoe Sharingan. Estas habilidades, combinadas con la capacidad natural del clon para absorber chakra, serían suficientes por ahora. Las células diluidas del primer Hokage no eran lo suficientemente potentes como para otorgarle acceso al elemento madera ni a las rápidas capacidades regenerativas del original, pero acelerarían su crecimiento y aumentarían su resistencia física. Esto, junto con la mejora genética, sería más que suficiente para soportar la tensión del Sharingan. Para Orochimaru, el proceso de crear clones no se trataba solo de replicación, sino de control. Necesitaba soldados, pero no tan poderosos como para desafiarlo. Las habilidades del clon estaban diseñadas para garantizar su competencia, pero nunca superior al propio Orochimaru. Mientras Orochimaru se dedicaba a sus experimentos, Hiruzen Sarutobi recorría la tierra en busca de las 2 raras hierbas medicinales que Orochimaru había mencionado para el fluido fortalecedor. Desafortunadamente para Hiruzen, estos ingredientes no existían fuera del sistema al que Orochimaru tenía acceso. Tras casi un año de búsqueda infructuosa, los esfuerzos de Hiruzen no dieron resultados. Pasó el tiempo. A principios del año 25 de Konoha, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade fueron ascendidos a Jonin. Pero en el laboratorio de Orochimaru, la primera generación de clones fracasó estrepitosamente.
El problema residía en controlar el poder de las células del primer Hokage, que aún eran demasiado volátiles para una clonación estable. Al comienzo del año 26 de Konoha, Jiraiya recibió una profecía del gran Sapo Sapo, lo que lo impulsó a abandonar la aldea en busca del niño de la profecía. Sin embargo, Orochimaru se mantuvo concentrado en su investigación. Aunque su siguiente ronda de experimentos de clonación logró crear clones viables, el proceso de implantación de memoria falló 2 veces seguidas, inutilizando a los sujetos. En el año 27 de Konoha, Orochimaru finalmente logró la clonación y la implantación de memoria, pero se topó con otro obstáculo. La fusión de los genes Uchiha en el clon falló y el Sharingan no despertó. Los experimentos se prolongaron durante 4 años. Al comienzo del año 28 de Konoha, Orochimaru finalmente logró su objetivo. Creó con éxito un clon perfecto. De 3 sujetos, solo uno sobrevivió al proceso. Los demás fueron desechados y enterrados sin piedad, sin serle de ninguna utilidad. Este fue el año en que Orochimaru cumplió 18 años. Maestro. El joven se arrodilló ante él, con la voz llena de reverencia. Dentro de la habitación secreta de su laboratorio oculto, Orochimaru observó al clon, permitiéndose finalmente un respiro de alivio. Si bien el proceso de clonación en sí no era demasiado difícil, la mayor parte del trabajo consistía en monitorear al sujeto y reemplazar periódicamente la solución nutritiva, los constantes fracasos lo habían agotado. Pero ahora, tras años de esfuerzo, su creación se arrodillaba ante él, un testimonio de su genio. No hace falta que me llames maestro, dijo Orochimaru con frialdad. Puedes llamarme simplemente señor. Sí, señor Orochimaru. Respondió humildemente el joven. El clon medía unos 175 centímetros, tenía piel pálida, cabello y ojos negros. Su cuerpo era robusto, sin signos del trauma físico del sujeto original. Si uno no se fijaba demasiado, fácilmente podría pasar por un miembro del clan Uchiha. Sistema, ejecuta un diagnóstico completo, ordenó Orochimaru mentalmente. Analizando por favor, espere. Condición física, normal. Estado emocional, estable. Frecuencia cardíaca, normal. Implantación de memoria, exitosa. Fusión genética, exitosa. Lealtad, 100%. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Orochimaru. Bien, 100% de lealtad. No importa lo lejos que llegues, pase lo que pase, nunca me traicionarás, ¿verdad? Por supuesto, señor Orochimaru. Siempre le serviré. Complacido, Orochimaru recuperó un pergamino, lo desplegó y convocó una caja con dinero. Toma. Toma estos 10 millones de ríos. El joven aceptó el dinero sin dudarlo, inclinando la cabeza en señal de respeto. Tu nombre clave será Yoru, sombra nocturna. Te queda perfecto, dijo Orochimaru, ya pensando en las tareas que le daría a su nueva creación. Gracias, señor Orochimaru, respondió Yoru, con voz tranquila y obediente. Toma el dinero y ve al lugar que te he marcado en la Tierra del Sonido. Quiero que construyas un laboratorio allí. Lo inspeccionaré en 3 meses. Sin decir palabra, Yoru hizo una reverencia y abandonó el laboratorio, totalmente preparado para cumplir sus órdenes. Mientras Orochimaru lo veía partir, sintió una sensación de logro. Yoru no era solo un clon, era un soldado perfecto, obediente hasta la médula y con habilidades que lo harían formidable, pero no amenazante. Orochimaru lo había creado con la inteligencia suficiente para realizar tareas de forma independiente, aunque su pensamiento no era tan flexible como el de un humano normal. Eso fue intencional. Orochimaru no quería que fuera demasiado independiente. Satisfecho con su éxito, Orochimaru centró su atención en el siguiente paso. Su tecnología actual era el fluido de mejora genética avanzada, pero el sistema ya había revelado la siguiente tecnología que podría desbloquear. Tecnología humana artificial. La creación de humanos artificiales sería mucho más compleja que la simple clonación, pero Orochimaru no tenía prisa. En cuanto el laboratorio de Yoru estuviera completo, su investigación avanzaría mucho más rápido. Mirando la luna llena afuera de la ventana de su laboratorio, Orochimaru se permitió un momento de reflexión. Tras aquel primer experimento con el ninja rebelde años atrás, organizó un experimento fallido delante de Danzo, asegurándose de que éste creyera que las células del primer Hokage eran demasiado poderosas para que alguien las resistiera. El sujeto murió, tal como Orochimaru lo había planeado, dejando a Danzo sin saber nada de su verdadero progreso. Parece que me he convertido en el tipo de persona que solía despreciar, murmuró Orochimaru para sí mismo, riendo suavemente. ¿Pero culpa? No, no había ninguna. Hacía tiempo que había perdido cualquier reparo moral. Al fin y al cabo, solo eran unos cuantos ninjas rebeldes, nada más.
Para Orochimaru, una muerte rápida era preferible a una vida de sufrimiento eterno. Con ese pensamiento, metió las manos en los bolsillos y comenzó a regresar a Konoha. Capítulo 105. Medio mes después, en la cima de una montaña desierta a las afueras de Konoha, un hombre de larga cabellera negra y ondulante permanecía en silencio, con la mirada fija en un pequeño retoño que tenía delante. Orochimaru lo observaba con atención, absorto en sus pensamientos. Después de un momento, levantó sus manos pálidas y delgadas y las juntó con un chasquido decisivo. Liberación de madera. El retoño respondió al chakra que fluía de las manos de Orochimaru, creciendo y expandiéndose rápidamente hasta convertirse en un pequeño árbol. Orochimaru entrecerró los ojos, extendió la mano derecha y, con un movimiento de muñeca, el espacio pareció ondularse al materializarse en su mano una reluciente espada plateada. La espada Kusanagi. Con un movimiento rápido y preciso, la espada cortó limpiamente el árbol, cortándolo por la mitad. Orochimaru asintió pensativo, bajando la espada. Tal como sospechaba. La calidad del elemento madera es decente, pero sin la técnica adecuada, es limitada. Si quiero usar el auténtico ninjutsu de elemento madera, necesitaré un pergamino de elemento madera. Sí, el hombre que contemplaba su propio poder no era otro que Orochimaru. Había estado profundizando en su investigación durante los últimos meses. Gracias a que el líquido de mejora genética avanzada era una extensión de las versiones básica e intermedia, había progresado rápidamente, alcanzando este estado en tan solo medio mes. Tras usar el fluido de mejora avanzado, su cuerpo alcanzó una condición óptima, prácticamente perfecta. Con los genes del primer Hokage fusionados con éxito en su cuerpo, Orochimaru ahora poseía una versión del legendario cuerpo de sabio. El cuerpo sabio le proporcionó reservas de chakra comparables a las de las bestias con cola y una capacidad regenerativa extraordinaria. El elemento madera, la habilidad del linaje del primer Hokage, ahora formaba parte de su arsenal. Pero Orochimaru contaba con una ventaja adicional: el Sharingan, algo que el primer Hokage nunca tuvo. Sin embargo, a pesar de sus avances, Orochimaru sabía que aún estaba lejos de igualar el verdadero poder del primer Hokage. La diferencia: su dominio del ninjutsu avanzado de elemento madera y el modo sabio. El modo sabio estaba, por el momento, fuera de su alcance. Orochimaru aún no había localizado la cueva Ryuchi, el hogar del sabio serpiente blanca y la clave para aprender senjutsu. Pero no estaba preocupado. Era solo cuestión de tiempo para que la encontrara. Por ahora, su enfoque estaba en aprender y dominar las técnicas del elemento madera. El ninjutsu no era algo a lo que se pudiera acceder simplemente poseyendo chakra natural o incluso un poderoso límite de linaje como el elemento madera. Para ejercer estas habilidades, Orochimaru necesitaba aprender las técnicas o desarrollarlas él mismo. Si bien disfrutaba desarrollando su propio jutsu, no era tan insensato como para ignorar el valor de aprender técnicas preexistentes. Antes de crear sus propias habilidades de elemento madera, Orochimaru necesitaba dominar los fundamentos. Sabía por dónde empezar. Las técnicas originales del elemento madera desarrolladas por el mismísimo primer Hokage. Técnicas como el dragón de madera, el humano de madera o el Buda de los 1000 brazos, cada una capaz de dominar incluso a las bestias con cola. Pero estas técnicas estaban ligadas al modo sabio, lo que significaba que Orochimaru aún no podía acceder a todo su poder. Por ahora, se conformaría con dominar técnicas como el surgimiento del bosque profundo u otras habilidades básicas del elemento madera. Había oído que los pergaminos necesarios estaban en posesión de Danzo. Ese era su próximo destino. Mientras Orochimaru paseaba tranquilamente por las calles de Konoha, en dirección al cuartel general de Danzo, los aldeanos lo saludaron con respetuosos gestos y movimientos de mano. Buenas tardes, Orochimaru-sama. Hola, Orochimaru-sama. Los saludos fueron corteses, como se esperaba de los civiles hacia un respetado Jonin. Orochimaru correspondió a sus gestos con un gesto informal. Su ascenso a Jonin había elevado significativamente su estatus dentro de la aldea. En el mundo ninja, el título de Jonin tenía peso, y el respeto era algo natural. Claro que alcanzar el estatus de Jonin requería más que solo fuerza. Se necesitaba completar un cierto número de misiones de alto nivel para obtener el título. Orochimaru había realizado muchas misiones recientemente, pero su investigación personal le había ocupado la mayor parte del tiempo. Aún así, las misiones que aceptó le aportaron no solo la experiencia necesaria para su ascenso, sino también una buena cantidad de riqueza. El dinero que ganó le ayudó a financiar sus experimentos, así que valió la pena. Mientras caminaba, la atención de Orochimaru se fijó repentinamente en un escuadrón de Anbu de Konoha que corría por los tejados.
Sus movimientos eran rápidos y deliberados, dirigiéndose hacia la oficina del Hokage. Orochimaru entrecerró los ojos, penetrante. Muévete con tanta prisa. Algo urgente debe estar pasando. Se detuvo en seco, observando cómo más y más ninjas salían del edificio del Hokage y se dispersaban por la aldea, dirigiéndose a las residencias de varios Jonin y líderes de clan. No tardó mucho en que una de las figuras se le acercara directamente. Orochimaru-sama, el Hokage lo ha convocado, dijo el Anbu enmascarado, haciendo una reverencia respetuosa. Entendido, respondió Orochimaru con un leve asentimiento. Miró a los demás ninjas que estaban siendo invocados. Era evidente que, fuera lo que fuese, involucraba a casi todos los mejores shinobi de Konoha. Esto debe ser algo serio. Con ese pensamiento, Orochimaru se giró y se dirigió hacia la oficina del Hokage, con curiosidad despertada. Mientras se acercaba al edificio, notó que Tsunade salía corriendo de su casa, su confianza habitual reemplazada por una extraña mirada de preocupación. «Orochimaru», gritó ella, corriendo hacia él. La expresión de Orochimaru permaneció tan tranquila como siempre. Parece que algo importante está sucediendo. Vayamos juntos. Tsunade asintió y los dos se dirigieron a la oficina del Hokage uno al lado del otro. La sala de conferencias del Hokage estaba abarrotada. Sarutobi Hiruzen presidía la larga mesa con el rostro sombrío. A su alrededor se encontraban los jefes de los principales clanes de Konoha, junto con Jonin de alto rango y otras figuras prominentes. Casi todos estaban presentes. Ino Shikacho, Hyuga, Aburame, Inuzuka. Incluso Tsunade y Orochimaru estaban allí. El único que faltaba era Jiraiya, que estaba entrenando o siguiendo su última profecía. La sala bullía de tensión. La urgencia de la reunión era palpable, y los rumores entre los shinobi estaban llenos de especulaciones. «Hokage-sama, ¿qué pasa? Hacía mucho tiempo que no nos llamaban así. Algo grave debió haber pasado». Silencio. La voz autoritaria de Hiruzen resonó en la sala. «Ahora que todos están aquí, comencemos». El tercer Hokage respiró hondo antes de hablar, con expresión sombría. Acabo de recibir noticias, la aldea de Uzushigakure, hogar del clan Uzumaki, fue destruida durante la noche. Se escuchó un jadeo colectivo. ¿Qué? ¿Uzushigakure? ¿Destruido? ¿Cómo es posible? La sala estalló en murmullos de incredulidad. Uzushigakure había sido uno de los aliados más fuertes de Konoha, hogar del poderoso clan Uzumaki, conocido por sus técnicas de sellado y su vitalidad. Los Uzumaki estaban estrechamente vinculados a Konoha a través del matrimonio del primer Hokage, Hashirama Senju, y Uzumaki Mito. La destrucción de su aldea era impensable. Incluso Orochimaru, quien llevaba mucho tiempo esperando esta noticia, no pudo evitar una punzada de sorpresa. Así que, por fin sucedió. La destrucción de Uzushigakure había sido un acontecimiento grabado en la historia, pero escucharlo en tiempo real lo tomó por sorpresa. La nación insular de Uzushigakure, ubicada al este del País del Fuego, siempre había sido estratégicamente difícil de proteger. Cualquier invasión a gran escala tomaría tiempo, lo que impedía a Konoha movilizarse a tiempo para salvarlos. Pero el momento de este ataque seguía pareciendo extraño. ¿Por qué ahora? Mientras los susurros seguían llenando la habitación, la mente aguda de Orochimaru se ponía a trabajar a toda velocidad, analizando la situación. Miró a Hiruzen, mientras una idea se formaba en su mente. ¿Pudo esto haber sido influenciado por el propio tercer Hokage? Capítulo 106. Uzushigakure, el territorio del famoso clan Uzumaki. Este fue el lugar de nacimiento de Uzumaki Kushina, la futura madre de Naruto, protagonista de la historia original. El clan Uzumaki era conocido por sus poderosas técnicas de sellado y su longevidad, y su aldea, Uzushigakure, se ubicaba en el País de los Remolinos, al este del País del Fuego. Aunque el País de los Remolinos era pequeño, la maestría del clan Uzumaki en las técnicas de sellado era incomparable, hasta el punto de que podría decirse que todo el mundo ninja codiciaba su conocimiento. Precisamente por esta razón, Uzushigakure se convirtió en un objetivo. Los pensamientos de Orochimaru se dirigieron rápidamente a la causa de la destrucción de Uzushigakure. Aunque muchos sospecharían que Konoha intervino, temiendo la fuerza de las técnicas de sellado del clan Uzumaki, Orochimaru pensaba lo contrario. Creía que no era culpa de Konoha, sino resultado de la filosofía del tercer Hokage. Su énfasis en la paz y la no agresión. Algunos podrían argumentar que Konoha podría haber conspirado con otras naciones para destruir Uzushigakure, temiendo que las técnicas de sellado del clan Uzumaki pudieran algún día amenazar su propia aldea. Pero Orochimaru descartó esta idea como absurda.
¿Por qué Konoha, el aliado más cercano de los Uzumaki, querría destruirlos cuando compartían libremente sus técnicas con Konoha? Uzumaki Mito, esposa del primer Hokage y antigua Jinchuriki del 9 colas, seguía viva en Konoha. Nadie en su sano juicio se atrevería a atacar a los Uzumaki con vínculos tan estrechos con Konoha. Además, las técnicas de sellado del clan Uzumaki, aunque poderosas, no eran suficientes para representar una amenaza directa en Konoha. Los Uzumaki eran pocos en número, y por muy avanzadas que fueran sus técnicas, no podían hacer frente a la abrumadora fuerza militar de Konoha. Al final, Orochimaru concluyó que la destrucción de Uzushigakure no fue obra directa de Konoha, sino que estaba vinculada en última instancia al liderazgo del tercer Hokage. El deseo de paz que promovía Hiruzen había hecho que Konoha pareciera débil ante otras naciones, animándolas a actuar sin temor a represalias. Las técnicas de sellado del clan Uzumaki eran codiciadas por muchos, y mientras el primer y el segundo Hokage vivieron, nadie se atrevió a atacar. Sin embargo, tras la muerte del primer Hokage, las cosas empezaron a cambiar. El segundo Hokage, Tobirama Senju, aún era lo suficientemente poderoso como para mantener a raya a otras naciones, pero tras su muerte, y con la postura más blanda de Hiruzen, el mundo empezó a ver a Konoha como vulnerable. Otras naciones aprovecharon la oportunidad para atacar a Uzushigakure, sabiendo que el enfoque de Konoha en la paz impediría una respuesta inmediata. Orochimaru recordó el eventual conflicto entre Konoha e Iwagakure, donde Konoha renunció a las compensaciones en nombre de la paz. Fue esta forma de pensar la que permitió que los enemigos se audaciaran aún más, lo que a la larga provocó mayores pérdidas para Konoha. La destrucción de Uzushigakure fue solo otro ejemplo de las consecuencias de esta política pacifista. De vuelta en la sala de conferencias del Hokage, el ambiente era tenso. Los Jonin y líderes de clan allí reunidos estaban profundamente preocupados por la noticia. Es demasiado tarde para salvarlos, pero no podemos permitir que esto quede sin respuesta, dijo Hiruzen con una severidad inusual. Investigaremos a fondo y los responsables serán llevados ante la justicia. La sala estalló en acuerdo, y muchos de los jefes de clan y Jonin expresaron su apoyo. Sí, debemos descubrir quién está detrás de esto. El clan Uzumaki merece justicia. Hokage-sama, dé la orden y nos moveremos. Hiruzen asintió, al ver la urgencia en sus ojos. La destrucción del clan Uzumaki había conmocionado a la aldea, y era el momento de actuar. Orochimaru, Tsunade, se dirigió a Hiruzen una vez que la reunión se dispersó. Ustedes dos formarán uno de los equipos de investigación. Me aseguraré de que Jiraiya esté informado cuando lo localicemos. Entendido, respondió Orochimaru con calma, mientras Tsunade asintió. Se les encomendó la tarea de investigar qué había sucedido en Uzushigakure y descubrir qué naciones o fuerzas habían estado involucradas en su destrucción. Al salir de la oficina del Hokage y dirigirse a las puertas de la aldea, Tsunade no pudo evitar expresar su preocupación por Jiraiya. Ese idiota de Jiraiya lleva 2 años persiguiendo esa supuesta profecía. Nadie ha sabido nada de él. ¿Crees que está bien? A pesar de sus duras palabras, la preocupación en su voz era inconfundible. Jiraiya, Orochimaru y Tsunade habían sido compañeros de equipo durante años, y a pesar de sus diferencias, existía un profundo vínculo entre ellos. Orochimaru, sin embargo, permaneció indiferente. Jiraiya no morirá tan fácilmente, dijo. Yo no me preocuparía. Orochimaru hacía tiempo que había dejado de preocuparse por Jiraiya. Tanto en el mundo que conocía de sus recuerdos como en este, Jiraiya era todo menos débil. Siempre encontraba la manera de sobrevivir, sin importar la gravedad de la situación. Sin embargo, los pensamientos de Orochimaru se dirigieron a otra cosa: la inminente amenaza de la Segunda Guerra Shinobi. Por lo que recordaba, la guerra se acercaba rápidamente. Si bien había confiado en su intuición para desenvolverse en este mundo, no pudo evitar usar sus recuerdos como guía para los acontecimientos importantes. La idea de la guerra inminente cruzó fugazmente por su mente, pero Orochimaru la descartó rápidamente. Su fuerza había aumentado considerablemente en los últimos años, y una guerra solo sería otra prueba para sus habilidades. Esa noche, mientras Orochimaru y Tsunade se preparaban para partir de Konoha hacia su misión, un agente del Anbu trajo discretamente a una joven pelirroja a las puertas de la aldea. La chica parecía asustada e insegura, pero el Anbu la condujo a la oficina del Hokage agarrándola firmemente de la mano. Hokage-sama, mis disculpas. Solo pude salvar a este niño con una constitución especial, dijo el agente Anbu, medio arrodillado ante Sarutobi Hiruzen. El tercer Hokage entrecerró los ojos. Una profunda tristeza se reflejaba en ellos. ¿Solo este? Sí, respondió el agente Anbu, inclinando la cabeza.
La situación era demasiado caótica, y esto era todo lo que podía hacer. Ya veo, suspiró Sarutobi. Hiciste lo que pudiste. No te culpo por esto. Miró a la asustada chica antes de volverse hacia uno de sus ayudantes. Llévala con Lady Mito. Que se quede con ella por ahora. Sí, Okage-sama, respondió el ayudante, alejando suavemente a la joven. Mientras sacaban a la niña, Sarutobi miró por la ventana de su oficina, sumido en sus pensamientos. Capítulo 107. El clan Uzumaki, descendientes de Asura y parientes lejanos de los Senju, ocupaba un lugar especial en Konoha. Su excepcional vitalidad, enormes reservas de chakra y poderosas técnicas de sellado les permitían reprimir a las bestias con cola, convirtiéndolos en un aliado vital para la aldea. Konoha, consciente de la importancia del clan Uzumaki, siempre había enviado shinobi para protegerlos en secreto. Una de las últimas supervivientes, Uzumaki Kusina, presenció con sus propios ojos la destrucción de su patria. Gracias a su constitución especial y a los planes de Konoha para que se convirtiera en la próxima Jinchuriki, Kusina regresó a Konoha tras la tragedia. Un Jinchuriki, como bien sabía Orochimaru, era una persona que servía de recipiente a una bestia con cola, albergando su chakra. El estatus de Kusina como Jinchuriki del 9 colas era un secreto a voces, conocido solo por los altos funcionarios de Konoha y unos pocos Anbu de élite encargados de su protección. Ni siquiera los Sannin, incluyendo a Orochimaru, conocían su verdadero propósito. Pero ahora, tras años de indagar en los secretos ocultos de Konoha, poco escapaba a la atención de Orochimaru. En Uzushigakure reinaba el caos. Retírense. Retírense ahora. Jajaja, no te apresures, ya hemos saqueado suficiente. Hemos obtenido muchos recursos aquí. Incluso siendo un país pequeño, Uzushigakure aún tenía mucho que ofrecer. Tenemos que irnos ya. Los refuerzos de Konoha llegarán en cualquier momento. ¿Qué? ¿Konoha? Retírate. Ninja tras ninja huyeron de las derruidas murallas de Uzushigakure, en rápida retirada, rumbo a los muelles orientales del país de los remolinos. Pero en las costas occidentales, 3 grandes barcos se acercaron a la isla. A bordo iban 24 Jonin de élite de Konoha, la mayoría de los cuales habían sido compañeros de clase de Orochimaru en sus días como Chunin. Atake Sakumo no estaba presente, pero el clan Uchiha había enviado a uno de los suyos. Uchiha Repsu. Señor Orochimaru, dijo Nara Shikazu, uno de los Jonin, con calma. Hay varios ninjas extranjeros en la isla. Los hemos avistado durante el reconocimiento. A pesar de ser un Jonin, Shikazu aún recordaba vívidamente la aterradora actuación de Orochimaru durante los exámenes de Chunin. El recuerdo de cómo el equipo de Orochimaru había dominado el bosque de la muerte quedó grabado para siempre en su mente. Por respeto, siempre lo llamaba señor Orochimaru. ¿De verdad? Respondió Orochimaru con indiferencia, tomando el telescopio monocular de Shikazu y observando hacia las costas del país de los remolinos. Efectivamente, había varios ninjas enemigos vigilando. De hecho, hay bastantes, dijo Orochimaru, bajando el telescopio. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Shikazu, esperando instrucciones. Orochimaru sonrió levemente, con voz tranquila pero cortante. Abandonen el barco. Iremos directos a por ellos. Si no llevan día de más de Uzushigakure, mátenlos a todos. Entendido. Shikazu asintió antes de volverse hacia los demás. Todos, abandonen el barco. Ataquen al enemigo directamente. Sí, señor. Repitieron los Jonin reunidos al saltar del barco y aterrizar velozmente en el agua. El chakra les llegó a las plantas de los pies, lo que les permitió correr sobre las olas hacia las orillas de Uzushigakure. Orochimaru y Tsunade estaban entre ellos. ¿De verdad los vamos a matar a todos, Orochimaru? Preguntó Tsunade, con cierta confusión. Orochimaru rió entre dientes, con un brillo divertido en los ojos. ¿Aún te sientes débil, Tsunade? Son enemigos que han invadido y destruido una aldea aliada. ¿De verdad esperas piedad? Tsunade guardó silencio. A pesar de su fuerza, nunca había experimentado la brutalidad de la guerra a gran escala. Salvo las pocas escaramuzas a las que Hiruzen la había llevado, había estado a salvo de los verdaderos horrores de la batalla. Ahora, al ver a Konoha preparándose para ejecutar a los invasores extranjeros sin vacilar, sintió una punzada de duda. Pero la batalla ya había comenzado. Maldita sea, las fuerzas de Konoha ya están aquí. Deténganlos. Necesitamos ganar tiempo para que los demás se retiren. Todos morirán aquí, Konoha. Los invasores extranjeros se enfrentaron a los Jonin de élite de Konoha. Jutsus de fuego, tierra y viento llenaron el aire, y las fuerzas en conflicto incendiaron la tierra. Estilo tierra. Destrozo de piedras.
Uno de los invasores lanzó un jutsu de tierra hacia Uchiha Retsu, quien lo esquivó sin esfuerzo. Saltó en el aire, desenvainando su espada describiendo un arco brillante. Su espada encontró resistencia cuando el enemigo la bloqueó con un kunai, pero Retsu no tardó en tomar la delantera, desarmando al ninja extranjero con un golpe rápido. Por otra parte, los Jonin de Konoha demostraban su superioridad. Muchos provenían de grandes clanes como los Uchiha, Hyuga y Aburame, y sus habilidades de linaje y técnicas de clan les otorgaban una ventaja en combate. Sumado a su superioridad numérica, la situación cambió rápidamente a favor de Konoha. Orochimaru, sin embargo, caminaba tranquilamente por el campo de batalla, su comportamiento tranquilo en medio del caos. Esta es mi oportunidad, pensó uno de los invasores al ver que Orochimaru le daba la espalda. Lanzó 2 shurikens con precisión letal. Wosh. Orochimaru se hizo a un lado con indiferencia, sin siquiera girarse para encarar al atacante. ¿Cómo lo esquivó sin siquiera mirar? ¿Acaso tiene ojos en la nuca? Pensó el ninja enemigo, atónito. Antes de poder reaccionar, se dio cuenta de que algo andaba muy mal. No podía mover las manos para formar sellos. Al mirar hacia abajo, vio que una pitón negra se había enrollado silenciosamente alrededor de su brazo, sujetándolo fuerte e inflexible. Orochimaru finalmente se giró, sus ojos dorados, como de serpiente, se clavaron en el invasor. ¿Nin de Iwa? No, no eres de Iwagakure. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Balbuceó el enemigo, con la confusión y el miedo impregnando su voz. Su diadema y uniforme eran réplicas perfectas de los de Iwagakure, y su ninjutsu incluso imitaba las técnicas de los shinobi de Iwa. ¿Cómo había podido Orochimaru darse cuenta? Orochimaru sonrió con suficiencia. La geología de Iwagakure tiende a criar shinobi más resistentes. Son demasiado delgados para ser de allí, y su piel es demasiado pálida. Claramente provienen de una nación pequeña y débil. Se disfrazaron de ninjas de Iwa para evitar represalias. El invasor quedó completamente desconcertado. ¿Quién era este hombre para deducir su plan con tanta facilidad? Desafortunadamente para él, no tuvo tiempo de reflexionar más cuando la serpiente negra de Orochimaru, Yamata, hundió sus colmillos en su cuello, inyectando su veneno paralizante. Yamanaka Yanichi, llamó Orochimaru a uno de sus compañeros de equipo, llévate a este para interrogarlo. Sí, señor Orochimaru, respondió Yanichi, moviéndose hacia el hombre inmovilizado. Antes de que pudieran actuar, otro ninja enemigo les lanzó 2 kunai con etiquetas explosivas directamente. Ni lo pienses. Gritó el enemigo. Auge. La explosión se produjo, matando al ninja paralizado al instante. Orochimaru saltó hacia atrás, esquivando la explosión con facilidad, con el rostro impasible mientras el humo se disipaba. ¡Qué desperdicio!, murmuró Orochimaru, viendo cómo las llamas se disipaban. Capítulo 108. La explosión no solo mató al ninja de Iwa, sino que también envió a Yamata volando hacia atrás. Maldita sea, qué desperdicio. Yamanaka Yanichi, que se había apresurado a acercarse, suspiró con pesar. Yanichi era miembro del clan Yamanaka, un grupo famoso por sus técnicas de control mental e invasión mental. Se especializaban en el poder espiritual, lo que les otorgaba la capacidad de sondear la mente del enemigo y extraer información valiosa. En el campo de batalla, esta habilidad era especialmente útil para recopilar información. Orochimaru había capturado vivo al enemigo específicamente para darle a Yanichi la oportunidad de explorar sus recuerdos. Desafortunadamente, el enemigo se autodestruyó antes de que eso sucediera. Veo que aún te falta experiencia en el campo de batalla, murmuró Orochimaru, entrecerrando los ojos al ver el cuerpo del ninja de Iwa. Aunque su poder puro era innegable, reconocía que sus instintos curtidos en la batalla eran igual de cruciales. Un breve lapsus de vigilancia había permitido que otro enemigo detectara la situación y se sacrificara para eliminar a su camarada. Fue un recordatorio de que ni siquiera él era infalible. Tras superar la frustración, Orochimaru centró su atención en la situación general. Miró a los 2 Jounin restantes que se habían escabullido antes, y luego volvió a sus propias fuerzas. Manténganse en la formación anterior y limpien la zona, ordenó. Si se encuentran con un enemigo que no puedan controlar, usen las bengalas. Comprendido. Shingo, Ryuichi y Zen, vamos a salir. Guau. Yanichi, Kakui, barrad esta área. Sigue moviéndote. Las fuerzas de Konoha se dividieron en equipos más pequeños de 3, dejando a algunos para proteger el muelle, mientras el resto se adentraba en el territorio que rodeaba Uzushigakure. Orochimaru y Tsunade se unieron y despacharon rápidamente su sección. A pesar de sus rápidos movimientos, era evidente que habían llegado demasiado tarde.
Aparte de los rezagados que habían encontrado antes, quedaban muy pocos enemigos. El otrora pacífico y vibrante Uzushigakure era ahora un páramo devastado de ruinas y escombros. Al entrar Orochimaru y Tsunade en la aldea, solo los recibió el hedor a muerte y la visión de cadáveres esparcidos por las calles. Quienquiera que hubiera atacado hacía tiempo que había huido. Orochimaru había presenciado escenas similares antes, pero aún así había cierto peso en ver tanta destrucción de primera mano. La guerra solo trajo muerte. Y tras ella, incluso una aldea orgullosa como Uzushigakure quedó reducida a escombros. Tsunade, sin embargo, veía este nivel de devastación por primera vez. Apretó los puños, su corazón se llenó de rabia. Malditos sean, imperdonable. Esto es absolutamente imperdonable. Espetó entre dientes, apenas capaz de contener la furia. Pero la respuesta de Orochimaru fue fría y distante. Ya está hecho. No tiene sentido preocuparse ahora. ¿A dónde vamos?, preguntó Tsunade, obligándose a controlar sus emociones. Buscar supervivientes, obviamente, respondió Orochimaru, ya en marcha. Aunque las probabilidades sean escasas, aún podríamos encontrar a alguien. Tsunade guardó silencio un momento y luego lo siguió. Sabía que tenía razón, aunque eso no hacía que la situación fuera más llevadera. A medida que se adentraban en la aldea, se hizo evidente que los atacantes habían sido minuciosos. Las pocas estructuras supervivientes habían sido arrasadas, y la mayoría de los cuerpos ya estaban fríos. Era evidente que los invasores habían destruido sistemáticamente todo a su paso. Las técnicas de sellado del clan Uzumaki siempre fueron demasiado poderosas, comentó Orochimaru mientras atravesaban lo que parecía ser una sala ancestral. Las paredes estaban grabadas con intrincados símbolos y escrituras, testimonio de la maestría del clan en el Fuinjutsu. Por muy fuerte que seas, con sellos como estos, no podrías hacer nada contra ellos. Sí, si no fueran tan únicos, probablemente no los habrían atacado así, murmuró Tsunade con amargura en la voz. Pero no expresó el resto de sus pensamientos. La realidad era dura. A veces, ser demasiado poderoso podía traer destrucción. Siguieron buscando entre los restos de la aldea. Las probabilidades de encontrar supervivientes parecían remotas, pero Orochimaru persistía. Pensaba en el futuro. Sabía que algunos miembros del clan Uzumaki habían sobrevivido a esta masacre. Los padres de Nagato y posiblemente la madre de Karin. Si lograba encontrar a uno solo, sería invaluable. En una colina a 1 kilómetro de la aldea, Orochimaru se arrodilló, examinando la tierra. Hay humedad en el suelo, y por el estado de la aldea, no parece que haya llovido aquí últimamente, observó. Tsunade lo entendió enseguida. ¿Crees que Kirigakure tuvo algo que ver con esto? Es posible, respondió Orochimaru. Pero también es probable que esos ninjas que encontramos antes fueran solo oportunistas, que estaban aquí para saquear lo que pudieran. Probablemente no estuvieron directamente involucrados en la destrucción de la aldea. Orochimaru señaló hacia adelante. Mira los árboles a lo lejos. Tsunade siguió su mirada. El bosque que se extendía frente a él estaba completamente destrozado. Los árboles estaban partidos, destrozados, y la tierra estaba profundamente marcada por las batallas. Son rastros de una lucha a gran escala, murmuró Tsunade, con la furia aumentando de nuevo al ver la magnitud de la destrucción más evidente. Maldita sea. ¿Por qué participaron tantas aldeas en este ataque? Orochimaru simplemente sonrió, con voz suave pero calculadora. ¿Por qué? Porque la recompensa valió la pena el riesgo. Las técnicas de sellado del clan Uzumaki eran conocidas en todo el mundo ninja y habían demostrado ser una herramienta poderosa durante las guerras libradas por el primer y el segundo Hokage. El hecho de que la aldea poseyera un conocimiento tan valioso los había convertido en un objetivo durante años. Ahora que el liderazgo de Konoha bajo Sarutobi Hiruzen se percibía como menos intimidante, las demás aldeas habían aprovechado la oportunidad para atacar. Mientras la ira de Tsunade aumentaba, varios Jonin de Konoha aparecieron detrás de Orochimaru. Orochimaru-sama, ¿cuál es la situación aquí? ¿Algo digno de mención? Orochimaru negó con la cabeza. No hay mucho que añadir. Es probable que las principales aldeas ninja, Suna, Iwa, Kirikumo, estuvieran involucradas en el ataque. Los ninjas que encontramos antes probablemente eran pequeños asaltantes de países menores. El Jonin tenía una expresión sombría. Eso coincide con lo que encontramos. Si las 4 aldeas principales están involucradas, la situación se ha complicado mucho más. Uno de los Jonin dio un paso al frente. Informaremos de esto al Hokage-sama de inmediato y seguiremos buscando supervivientes. Tú y Tsunade pueden hacer lo mismo. Orochimaru asintió. Sigamos adelante.
Mientras se alejaban, los pensamientos de Tsunade daban vueltas. Orochimaru, ¿de verdad crees que esto se pudo haber evitado? Preguntó con un tono casi suplicante. Por ahora, esto es inevitable, respondió Orochimaru sin rodeos. El mundo no va a cambiar porque lo deseemos. Pero ya has pensado en algo, ¿verdad? ¿Una forma de detener toda esta matanza sin sentido? Insistió Tsunade. Orochimaru levantó una ceja. ¿Qué te hace decir eso? Tsunade lo miró con convicción. Mi abuela me dijo que tu sueño siempre fue la paz mundial. Con tu talento, sé que ya debes haber encontrado la solución. Orochimaru rió entre dientes. ¿Paz mundial? Eso fue un sueño infantil. Estás mintiendo. Replicó Tsunade, buscando con la mirada en su rostro algún indicio de la verdad. Cree lo que quieras, dijo Orochimaru, volviendo la mirada hacia adelante. Capítulo 109. Orochimaru y Tsunade buscaron en las ruinas de la aldea del clan Uzumaki durante días, con la esperanza de encontrar supervivientes. Pero al final, sus esfuerzos fueron en vano. El ataque había sido cuidadosamente planeado y ejecutado con precisión. La probabilidad de que alguien escapara era mínima, y sería casi imposible encontrar supervivientes entre los escombros. Quien hubiera logrado huir ya habría desaparecido, escondido o capturado por los responsables. Al abandonar el país de los remolinos con las manos vacías, Orochimaru reflexionó sobre el camino que tomaría su yo futuro. En la línea temporal original, Orochimaru era conocido por acoger a huérfanos y desplazados, dándoles refugio y un propósito en su Otogakure. Para ellos, Orochimaru había sido un salvador, incluso si su objetivo final era experimentar con sus linajes y habilidades. Para estas almas perdidas, había sido un salvavidas en un mundo de caos, lo que explicaba su férrea lealtad, incluso a costa de sus vidas. Orochimaru negó con la cabeza, disipando esos pensamientos mientras regresaban a Konoha. El viaje había sido un fracaso y les dejó un sabor amargo. De vuelta en Konoha, las noticias del país de los remolinos pesaron profundamente sobre el tercer Hokage. La situación era mucho peor de lo que nadie esperaba. Bajo el liderazgo del primer Hokage, nadie se habría atrevido a atacar a los aliados de Konoha. Incluso durante el reinado del segundo Hokage, solo Kumogakure lo había intentado, y había sido repelido rápidamente. Pero ahora, con Sarutobi y Hiruzen al mando, el clan Uzumaki, uno de los aliados más fieles de Konoha, había sido aniquilado. Fue un golpe no solo para el orgullo de Konoha, sino para la propia posición de Hiruzen como Hokage. Hiruzen, es hora de que las demás aldeas aprendan que con Konoha no se puede jugar. Declaró Danzo durante una tensa reunión en la oficina del Hokage. Su expresión era dura y su voz, llena de urgencia. La sala de reuniones estaba repleta de los líderes de los clanes más prominentes y figuras influyentes de Konoha. En tiempos como estos, la aldea se dividía en dos facciones bien definidas: los halcones y las palomas. Danzo, como siempre, representaba a los halcones, aquellos que creían en una demostración de fuerza, una postura agresiva para recordar a sus enemigos el poder de Konoha. Hiruzen, por otro lado, lideraba a las palomas. Aquellos que favorecían la paz, la diplomacia y la moderación. La destrucción del clan Uzumaki y su aldea no es solo una tragedia. Es un desafío directo a la autoridad de Konoha, continuó Danzo. Si no actuamos, si dejamos pasar esto, las demás aldeas sabrán que Konoha puede ser dominada. Sarutobi guardó silencio un momento, con la mirada pesada. Sabía que Danzo tenía razón. Era una provocación, y si no respondían, podría envalentonar a los enemigos de Konoha. Pero la situación no era tan sencilla. No podemos precipitarnos a la guerra, dijo Hiruzen con firmeza. Hay demasiadas incógnitas. Varias aldeas estuvieron involucradas en este ataque. Si actuamos imprudentemente, podríamos acabar enfrentándonos a un frente unido de enemigos. Los ojos de Danzo brillaron de irritación. ¿Entonces qué propones? ¿Que nos quedemos sentados y esperemos a que vengan por nosotros? Hiruzen negó con la cabeza. Primero tenemos que negociar. La muerte de Uzumaki Mito está cerca. Sin su presencia, nuestra influencia ya ha disminuido. Konoha no está en condiciones de librar una guerra ahora mismo. Danzo frunció el ceño, apretando los puños. Estás siendo demasiado cauteloso. Con la salud de Mito-sama decayendo, es hora de atacar, antes de que nuestros enemigos puedan consolidar sus fuerzas. Deberíamos atacar una aldea primero y demostrarles a los demás lo que ocurre cuando se desafía a Konoha. Basta, Danzo, interrumpió Hiruzen con tono tajante. No iniciaremos una guerra que cause muerte y sufrimiento innecesarios al pueblo del País del Fuego. Negociaremos. Si las conversaciones fracasan, solo entonces consideraremos la acción militar.
Koharu Tatane y Omura Mitokado, asesores de Sarutobi desde hace mucho tiempo, asintieron. La negociación es el primer paso más lógico, dijo Koharu. Debemos darle una oportunidad a la diplomacia. Omura añadió. No podemos permitirnos una guerra ahora mismo, no cuando la aldea aún se está recuperando del conflicto anterior. Debemos considerar las consecuencias a largo plazo. Danzo quería discutir más, pero sabía que lo superaban en número. Aunque le costara admitirlo, no tenía la autoridad para tomar decisiones de esa magnitud por sí solo. Solo podía aconsejar, y por ahora, Hiruzen tenía la última palabra. Frustrado, Danzo guardó silencio, pensando en planes alternativos. Si Hiruzen no actuaba, encontraría la manera de preparar a Konoha para el inevitable conflicto que se avecinaba. De vuelta en el cuartel general de la raíz, la frustración de Danzo se desbordó. Golpeó el suelo con su bastón, provocando grietas en el suelo. Maldito mono. Nos va a matar a todos con esta debilidad. Gruñó Danzo, y su voz resonó en la habitación en penumbra. Estaba tan perdido en su ira que apenas registró la voz familiar que lo llamaba desde la puerta. ¿Qué te tiene tan nervioso hoy? Danzo se giró y vio a Orochimaru apoyado tranquilamente en el marco de la puerta, con una sonrisa pícara. Era evidente que el mal humor de Danzo no lo perturbaba en lo más mínimo. ¿Quién más que Hiruzen? Respondió Danzo con amargura. Su reticencia a actuar es señal de debilidad. No se da cuenta de que la inacción solo envalentonará a nuestros enemigos. Orochimaru rió entre dientes. Se había acostumbrado a las quejas de Danzo sobre el tercer Hokage. Bueno, no es la primera vez que llevas la contraria. Danzo entrecerró los ojos. ¿Qué haces aquí, Orochimaru? ¿Necesitas algo de mí? Orochimaru no se molestó en charlar. Recuerdo que una vez mencionaste que tenías pergaminos con las técnicas de elemento madera del primer Hokage. Me he topado con un pequeño obstáculo en mi investigación, y creo que esos pergaminos podrían ayudarme. Danzo lo miró con recelo. Sabía lo obsesionado que estaba Orochimaru con los experimentos genéticos, en particular con las células del primer Hokage. Pero, al final, Danzo no vio nada malo en acceder a su petición. Después de todo, los pergaminos del elemento madera eran inútiles para quien no tuviera la capacidad genética para usar la técnica. De acuerdo, dijo Danzo al cabo de un momento, metiendo la mano en su túnica y sacando 2 pergaminos. Se los lanzó a Orochimaru sin dudarlo. Tómalos. Pero no los pierdas. Orochimaru atrapó los pergaminos con facilidad, con una sonrisa aún más amplia. No te preocupes. Te los devolveré cuando termine. Al darse la vuelta para irse, Orochimaru se detuvo. Por cierto, no nos sigue por aquí. Danzo arqueó una ceja al oír mencionar a la joven que había acogido. No. ¿Para qué la necesitas? Orochimaru se encogió de hombros. Me vendría bien un par de manos extra en el laboratorio. Y parece prometedora. Danzo lo miró con severidad. Ten cuidado, Orochimaru. Como shinobi, no deberías dejar que las emociones nublen tu juicio. Y no olvides que tienes cosas más importantes en las que concentrarte que en caer en el sentimentalismo. Capítulo 110. Al escuchar las palabras de Danzo, Orochimaru se quedó en silencio por un momento. Comprendió que así operaba Danzo dentro de Raíz. Como ninja de Raíz, se esperaba que uno no tuviera nombre, futuro ni emociones. Solo misiones. Las emociones eran consideradas cargas, obstáculos en el camino hacia el éxito. Pero tener emociones era realmente un camino tan equivocado. Orochimaru sonrió levemente. No se preocupe, señor. Para mí, la investigación siempre es lo primero. Bien. No te vuelvas como Hiruzen, indeciso e incapaz de ser Hokage. La voz de Danzo denotaba desdén al mencionar a Sarutobi una vez más. Parecía que cada conversación con Danzo inevitablemente conducía a Hiruzen. En ese momento, sonaba como una anciana amargada, deseando obsesivamente que Hiruzen renunciara para poder ocupar el puesto de Hokage. Solo Danzo sabía lo que se sentía al albergar grandes ambiciones, pero carecer de la oportunidad de realizarlas. ¿Dónde están o no? Orochimaru no estaba de humor para seguir escuchando las quejas de Danzo. Debería estar en el dormitorio. Esa chica es rápida con las técnicas de camuflaje, de mente aguda y mantiene la calma bajo presión. Sería mejor espía que asistente. No importa. Le enseñaré lo básico por ahora. Si tengo tiempo, la ayudaré con un entrenamiento más avanzado más adelante. ¿De verdad? Bueno, está bien. Por cierto, Orochimaru, gritó Danzo justo cuando Orochimaru estaba a punto de irse. Además de la combinación de poder mental y las células del primer Hokage, ¿hay alguna otra opción?
Sí, pero no es adecuado para alguien como tú, respondió Orochimaru sin mirar atrás. Entonces, ¿cuál es su tasa de éxito actual con este método? La tecnología está madura y la tasa de éxito ronda el 100%. ¿Tasa de éxito del 100%? ¿Qué tan seguro debe estar Orochimaru para afirmar eso? Danzo ya sabía que la técnica era avanzada y bien practicada, pero quería usarla consigo mismo. Aún así, a pesar de su ambición, Danzo aún no era lo suficientemente valiente como para intentar algo tan peligroso sin protección. El problema principal era que a Danzo le faltaba el Sharingan. El Sharingan, el límite de la línea de sangre del clan Uchiha, era crucial para controlar las células del primer Hokage. Sin él, las probabilidades de fracaso eran altas. Y a pesar de su influencia, Danzo no podía simplemente robar la mirada de los Uchiha sin causar problemas. El Byakugan del clan Hyuga era otra opción, pero tenía sus limitaciones y requería extraer los ojos de alguien de la familia principal, una tarea mucho más complicada. Además, el Byakugan del clan Hyuga, aunque valioso para el reconocimiento, no se comparaba con el potencial del Sharingan de los Uchiha para los propósitos de Danzo. Especialmente porque codiciaba técnicas como Izanagi del jutsu prohibido de los Uchiha. Olvídalo. Manténme informado cuando haya más novedades. Danzo lo despidió con un gesto, mientras centraba su atención en otra cosa. Orochimaru dio una pequeña sonrisa y se fue. No hacía falta decirle a Danzo que había descubierto una forma de inducir el Sharingan en la gente común usando genes Uchiha. Aunque una vez fusionados los genes, sus beneficios para Orochimaru disminuirían, este método aún podía producir incontables Sharingan. Alternativamente, después de que alguien despertara el Sharingan, Orochimaru podría usar una técnica de clonación para replicarlo, logrando el mismo resultado sin drenar los ojos originales. Para Orochimaru, algo tan raro como el Sharingan para otros era un recurso casi ilimitado para sus experimentos. En el área de dormitorios de Root, donde los ninjas masculinos y femeninos estaban alojados por separado, Orochimaru paseaba libremente, dada la hora temprana. Estás demasiado débil. Haz 200 flexiones más, y si no las terminas, no dormirás esta noche. Ese sí, Lan, ¿no es esto demasiado duro? ¿Dura? Si quieres ser miembro de Root, no puedes ser tan blanda como esos forasteros. Lo hago por su propio bien. Lo entiendo, pero no hay ningún pero. Si te da pena, hazle las flexiones. Al acercarse Orochimaru, escuchó la conversación. Echó un vistazo al interior de la habitación y vio a una niña pequeña, con gafas, haciendo sus ejercicios con dificultad. El sudor le goteaba de la frente, empapando su cabello castaño. Dos ninjas sentadas cerca, una con la cara cubierta de cicatrices y completamente enmascarada, la observaban con severidad. Al ver a Orochimaru en la puerta, la enmascarada se levantó de inmediato, con una postura respetuosa. Señor Orochimaru. La mujer de la cicatriz también se puso de pie de un salto. Señor Orochimaru. Ignorándolos, Orochimaru miró a la chica. ¿Qué está pasando? Olvídalo. No, ven conmigo. No dudó, mirando nerviosamente a la mujer de la cicatriz. La mujer de la cicatriz espetó. ¿Escuchaste al señor Orochimaru, no? Ese sí. No se levantó rápidamente, con una expresión de inquietud en el rostro, y corrió al lado de Orochimaru. Se preguntaba por qué Orochimaru había venido a buscarla. Pero no se atrevió a preguntar y simplemente lo siguió en silencio. En raíz, la autoridad de Orochimaru era superada solo por la de Danzo, y su poder se consideraba aterrador. La mujer con cicatrices que a menudo la intimidaba le había mostrado respeto inmediato, una clara señal de la influencia de Orochimaru. No sabía muy bien que aquí solo la fuerza inspiraba respeto. Por eso nunca había hablado directamente con Orochimaru. Temía llamar la atención. Los dos abandonaron la sede de Root y Orochimaru la condujo a su residencia personal. Al entrar en su casa, la curiosidad de Nono se intensificó. ¿Qué quería de ella? Sentarse. No es necesario, señor Orochimaru. Estoy bien de pie. Balbució Nonoyo, nervioso. Con solo 9 años, apenas había interactuado con Orochimaru y no podía adivinar qué planeaba. La incertidumbre la ponía ansiosa. Tranquilo. No tengo otra razón para traerte aquí, dijo Orochimaru con calma. He oído que recientemente has empezado a estudiar ninjutsu médico. Sí, señor Orochimaru. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo? Un poco más de 2 meses. ¿Solo 2 meses? Reflexionó Orochimaru, luego metió la mano en un cajón cercano y sacó un fajo de papeles. Se los entregó. Toma esto. Estúdialo cuando tengas tiempo y avísame cuando lo entiendas. Esto es... No ojeó las páginas, confundida.
Antes de que pudiera decir nada, Orochimaru le entregó un pequeño frasco con líquido. Toma esto también.